Esto es Tío, es una producción de Transformando el Perú y Quincenario Encuentro. Todos los años vivimos más o menos el mismo reclamo, la población le pide a los congresistas en la región que hagan tal y cual cosa, sin mucha claridad sobre qué cosa tendría que hacer un congresista, ¿no? Señor, ¿por qué no arregla la avenida tal? El congresista dice, la verdad que no me toca. Señor, que se han robado tal cosa, bueno, le toca fiscalizar, no soy policía, ¿no? Justicia, ¿Qué señor cuernos es un congresista, ¿no? Ese es Justicia, señorita. es el que nos representa, ¿no? A muchos nos representa. Eso no deja de ser Dios ofensivo. nos libre. Estaba pensando en eso en la mañana. ¿Qué es un congresista, no? Porque nosotros tenemos un congreso único que se supone que reúne a todas las regiones del país, pero también la queja clásica de las regiones es que ese congresista se fue a Lima y no lo volví a ver, no le vi ni el polvo. Y claro, el señor tiene su sueldo fijo, de vez en cuando se pasea por acá y se regresa. Entonces, el tema que vamos a plantear hoy es un tema que a mí me pareció muy interesante, que es el de la posibilidad de plantear una bicameralidad en Perú. Vamos a pedirle aquí a Pepe Lombardi que nos explique qué cosa es la bicameralidad, por qué sería mejor que el Congreso, bueno, eso cualquier, mejor que el Congreso, sí, pero bicameralidad. Bueno, sí, los congresos pueden ser mejores, esa es la primera gran noticia, ¿no? Ahora, el problema es, empecemos a pensar cuál es la función de un congreso. Bueno, la función de un congreso, primero su conformación es por representatividad. Eso actualmente es un gran tema que también sería interesante conversar. Lo segundo es que tiene la función de fiscalizar y tercero que tiene la función de legislar. Yo creo que esta última función nos hemos olvidado totalmente, ¿no? Y en términos de la fiscalización, lo que hay es buenos shows fiscales y de fiscalización que incluso entran en contradicción con las propias fiscalías, ¿no? Entonces, el Congreso ha perdido realmente su calidad y su función. Entonces, yo soy de los que creo que un sistema de bicameralidad hace que tengas un Congreso de mejor calidad, ¿no? Ahora, la gente dice, hoy, pero va a haber más gente y nos va a costar más caro. Bueno, la calidad y la democracia cuesta, ¿no es cierto? Porque la idea de la bicameralidad es que tengamos dos cámaras que tienen origen diferente, ¿no? Y eso lo hace que haya contrapeso. Normalmente los senadores venían por la parte nacional y la Cámara Joven, que eran los diputados, venían por la representación departamental. Entonces, eso hacía que el origen sea diferente y por tanto también la composición y la edad. Entonces, la Cámara de Senadores terminaba siendo la de la experiencia y la Cámara de Diputados terminaba la Cámara Joven y política. Seniores, ¿no? Por eso, ¿no? Claro, y tendríamos cosas interesantes, porque a veces resulta curioso en el actual Parlamento, por ejemplo, ver a varios congresistas ya mayores, como podría ser, por decir, de Castillo, o Martín Belaúnde, con un montón de gente joven. Entonces, esos señores pasarían a un Senado, y eso daría el equilibrio. Senado es electo. Claro, y en temas de las decisiones, una Cámara fiscaliza a la otra, y la ley que puede aprobar la Cámara de Joven, la evalúa la Cámara de Senadores. Yo lo vi muy de chico, pero nosotros tuvimos acá eso. Yo la vi de mediana edad. Tuvimos. Yo la alcancé hasta los 7 años. Funcionaba. Yo creo que funcionaba y te daba una mayor calidad. El otro día no me acuerdo los números, pero es una frase de Bernales, y Bernales hace una comparación de cuando hemos tenido una Cámara única, cuántas leyes han sido observadas por el presidente. Y creo que el número llegaba cerca a 140 y tantos. Y en el mejor de los casos eran observadas. Claro. El peor sí. Y en el otro lado, ¿cuántas leyes las aprobaba el presidente con una bicameralidad? Creo que había observado solo 30. Pero, por ejemplo, la bicameralidad, hay que tener en cuenta, fue la que frenó el Senado la ley de la estatización de la banca. Claro. Recordemos también que de haber existido la bicameralidad, la ley Bagua, que provocó esa situación tan tensa y terrible en nuestro país, no hubiera pasado, porque era una ley que era inconstitucional al fin y al cabo, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que siempre ha sido, y otras muchas leyes, yo creo que en ese sentido siempre ha sido un remedio contra la tiranía de la mayoría, contra la tiranía de la demagogia, la existencia de una Cámara Alta. Recordemos que cuando la democracia clásica sucumbe cuando Pericles destruye el poder del aerópago, que es el Senado, y entra el poder de la masa
sin ningún tipo de freno. Luego, tenemos que la Revolución Francesa, la fase jacobina de la Revolución Francesa es con una asamblea única. Y si ahora recordamos, ¿cuáles son los países que tienen asamblea única? Si es que exceptuamos, no sé, San Marino, Mónaco, Portugal, tenemos a la Asamblea de la República Popular China y a la Asamblea de Venezuela. Entonces siempre es necesario que exista un cuerpo que tenga un origen distinto. Eso es lo importante, tiene que tener un origen distinto. Recordemos, por ejemplo, que cuando entra el directorio y modera la revolución, hay una Cámara de Ancianos. Napoleón trae el Senado conservador. Y luego viene el Senado francés, que siempre ha sido una forma de remediar los excesos de la demagogia. En el 58, en la última república, se establece un Senado francés elegido indirectamente. Eso es lo interesante. Entonces mi propuesta sería, mi humilde propuesta que nadie va a escuchar evidentemente, es que haya un Senado, pero que haya un Senado elegido indirectamente, según la perspectiva misma del Senado de la República Francesa. Yo tenía entendido que la Cámara de Senadores tenía una función más, podemos decirlo así, filosófica, es decir, de debatir. Por ejemplo, ¿se acuerda cuando hablábamos de la pena de muerte? Decíamos, esto exige un debate nacional de alto nivel. Entonces, entendía que esa era la función del Senado. ¿Estoy en lo correcto? También, pero es filosófica, es más reflexiva. Algo así trataba de decir. Al final, la idea es de que la Cámara de Senadores tiene más claro los intereses del Estado en su conjunto y no los intereses políticos que se juegan en la Cámara de Senadores. Es un factor de continuidad. Exacto. Mi pregunta es, ¿a quiénes ponemos para esa tan alta labor en el Senado? O sea, más... Vete a buscarlos en las universidades, los Exacto. profesores Fabio. Ahí está la idea, como acá nuestro amigo. Pero el asunto es que ese es el gran debate, ¿no? O sea, siempre hubo la idea, incluso en los debates tan ricos de la Constituyente del 31, ¿no?, de un Senado funcional, un Senado corporativo, un Senado que incorpore hasta cierto punto algún grado de elección popular, pero que también contenga una representación orgánica de la sociedad a través de los colegios profesionales o de las universidades. O sea, todo está muy hermoso, ¿no? Yo citaría la frase del fermitólogo Wilson cuando le explicaron qué cosa, el fermitólogo, un especialista en hormigas, Wilson, cuando le explicaron qué cosa era el marxismo, ¿no? Él dijo: beautiful theory, wrong species. Una hermosa teoría para la especie equivocada. Pero ahí Pero se aplica la el realidad no es un problema del marxismo, al contrario, las asambleas son y los marxistas, gobiernos son de los gobiernos socialistas. El estado actual de la intelectualidad de esa palabra queda demasiado grande. No podríamos estar peor. No podríamos estar peor y estaríamos mejor, quizás. A ver, aquí Estaríamos hay mejor. que abordar el tema desde la percepción también ciudadana. ¿Por qué? Porque el Congreso de la República, los últimos congresos de la República, 12% de aprobación. No, o sea, son peor que Ollantaytambo, que ya es bastante, cosa que ya es bastante. Entonces yo digo, si la cosa está tan mal, no hay que hacer algo. Claro, no hay que hacer algo, ya. Uno de los traumas que nos dejó el fujimorismo es que no hay que meter la mano a la Constitución, que no hay que meter la mano a la reforma política, porque esas cosas, si se espantan los inversionistas van a comenzar a huir. Y bueno, pero en verdad yo creo que una de las cosas que nos legó el fujimorismo precisamente haberse bajado la Cámara de Senadores, y creo que eso es algo un de lo factor que de no inestabilidad. Sí, no lo que decía Pepe en el bloque anterior es tal cual. Lo que pasa es que el fujimorismo es un pragmatismo clientelista y eso genera esta debacle cultural en la cual estamos. Una de las peores facturas de los peores ¿cómo decir? Pasivos o costos del fujimorismo es que en verdad lo que ha hecho es destruir la poca capacidad reflexiva que teníamos a nivel popular, académico. Y ojo que ahora también que ahora que la la el aporte decir de el Petros huevo y la gallina, ¿no? y ahora decir de Petros ¿Fujimori destruyó la sociedad o la sociedad no Fujimori? Mira, hay dos cosas que yo creo que es interesante pensarlas, ¿no? Uno es de que volver a la bicameralidad es una reforma constitucional. Para una reforma constitucional necesita mayoría calificada. Con el Congreso que vamos a tener no va a haber mayoría calificada, peor aún, el fujimorismo no va a hacer la reforma porque para ellos la Constitución es suya y es sacrosanta. Entonces, esa reforma y lo otro que también me parece importante es cómo las cámaras únicas juegan muy bien con los gobiernos autoritarios. Exacto, como en relación democrática. Y cuando hay gobierno autoritario y cámara única, es curioso.
la cambio de las leyes y las decisiones es la calle. ¿No? Sí. Es algo así como pasó con la ley Pulpín, Exacto. como pasó con la elección del Tribunal Constitucional. Como pasó con Bagua. Claro, como pasó con... Entonces, al final, ¿qué tienes? El Congreso frente a la calle. Eso es peligroso. Exacto. Así es. Entonces, Entonces, poniéndonos en el escenario que vamos a tener en el próximo Congreso de la República, evidentemente no se va a discutir la bicameralidad, como no se van a discutir algunas otras reformas que deberían pasarse de la Constitución del 93. Y vamos a tener 5 años Claro, perdidos de eso. y vamos a tener 5 años de infartos continuos, ¿sí? Calle que quiera, o voy a pasar la ley tal, como tengo Claro. casi 80 votos, Claro. la ley, como dice Petrosi, pasa por un tubo, pero bueno, ¿cómo contesta? La calle, así es. Las regiones, Así los es. poderes Entonces, básicos. vamos a vivir en un constante síncope Ya, pero cardíaco. yo creo que eso puede ser no me gustan los términos fodísticos, pero creo que puede ser una oportunidad. Es decir, tenemos 5 años para preparar a futuras generaciones del Perú, para darles algo de cultura en general y cultura política. No creo que en 5 años el gobierno de Keiko se pueda. No, eso no se va a poder en 100, pero 5 lo que tenemos, pero no hay más, ¿no? Es como la bomba haciendo tic, 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 tic. No sabemos, con los Fujimori nunca se sabe. Algo se puede hacer, porque 5 años hace después. tiempo tú decías, yo creo que el problema está en la educación. A mí me parece que también. Totalmente. Pero el punto que yo estoy tratando de defender es que con el estatus cultural que tenemos ahorita, una Cámara de Senadores creo que es una buena idea. Bueno, teníamos un, Pero- teníamos un gran Senado en el tiempo en que el Perú era mayoritariamente analfabeto. Así es. Entonces, claro, el voto era censitario, ¿no? Pero el asunto es que, aun cuando se les dio voto a los analfabetos, tuvimos el Senado de 1980. Y por con eso- Jorge del Prado, con Mario Polar Ugarte. Por eso es que muchos no podemos, sí, sostienen no hay que prejuiciar. que esta debilidad de haber elegido un Congreso tan mayoritariamente humorista, paradojas de la vida, termina arrojándonos sobre los brazos de un gobierno más ¿Qué autoritario. hubiera sido si Porque si hubiera tenido una sola Cámara en el 85, con la mayoría si que hubiera sido un gobierno El más que fácil. hubiera acabado con un golpe de Estado. Exacto. Sí, claro. ¿Por qué? Porque cuando tienes un gobierno que no es acrítico con las medidas del presidente de la República, todo se aprueba, pero precisamente se va como que acunando una gran oposición silenciosa en la calle, y eso Que va a puede terminar- explotar como una Exacto, olla y de eso presión. explota como una olla de presión, Por porque medio de no comunicación y por tengo Y ahí ganas. se logra el gran temor, pero que es bastante previsible en algunos puntos si se analiza a largo plazo la coyuntura, de que estemos al borde de una coyuntura pre-revolucionaria y todavía no se ha ido. No creo tanto, ¿no? Porque creo que todavía hay canales que pueden, Ojalá, pueden, ojalá. no pueden usarse, ¿no? Culturalmente, En ese momento, ojalá. no, o sea, al final creo que lo que hay que ver es hacia dónde apunta, cuál es el próximo gobierno, pues, ¿no? Porque obviamente Exacto. el riesgo con Keiko es el riesgo de un autoritarismo, con una calle que es comprada, ¿no? Con preventas y probablemente sin canales de reforma, y eso es lo más grave. Yo creo que esto de la bicameralidad, por lo que te escucho, responde un poco. Yo tengo una idea, no una idea de punto de repente, pero las personas que entran al Congreso no deberían de haber estudiado algo. Eso Es decir, se extiende en el Senado. En el Senado Ya, por eso a eso iba, eso tú iba. pones- Es decir, tú no podrías llegar a ser senador, por ejemplo, si no tienes por ejemplo, una carrera universitaria completa y si no tienes por lo menos un posgrado. Así es. En- Sí en- puedes poner requisitos. En realidad Un grado y posgrado. yo no creo que es tanto los títulos académicos, yo creo que es la trayectoria política. Un senador americano Y personal. probablemente llega porque ha sido gobernador, porque ya tiene un manejo. Ok, o sea, el Porque escalafón estaría en la misma, el escalafón está en la misma experiencia política. O se podría trabajar con cuotas, ¿no? Porque Una también, cuota de académicos, porque podríamos, una porque ¿qué cuota de- garantiza, por ejemplo, tener un doctorado en la Claro, Complutense? no te ¿no? garantiza nada. O sea, no garantiza algo. Eso es verdad, Sí, eso es sí, verdad, no. eso es verdad. No, y Pero no son solo es doctorados, sí. es mejor, como dice Pepe, que garanticemos el acceso a personas que ya han tenido experiencia al interior de movimientos políticos, han tenido experiencia política, han trabajado con bases sociales y ellos sí pueden canalizar mejor el... Recordemos sentir el último ciudadano. senado, ¿no? Nuestro último senado era un senado que tenía a Fernando Belaúnde Terni, el último senado del 90 al 92, a El del golpe, Felipe Sterling, Ferrero. Entonces, Ferrero. era otra cosa. Pero Sí. ocurre también Pero- que la influencia de los viejos congresistas actualmente también es alta, o me parece. O sea, Sí, porque bueno, es que ¿cómo no van a influir dentro de todo eso? Sí, cae Es por como su que, propio peso, claro, ¿sí? es que tú ves un hombre que ha convivido con revoluciones políticas, con experiencia política, y en verdad pues te nace de Por ejemplo, una persona que tiene experiencia en negociación. Ya, pero con las filas políticas que tenemos ahora, o tendremos dentro de unos 10 años, cuando vamos a estar eligiendo senadores, Verónica Mendoza
Salvador Edesi. Ya me No, aprendí. no, mira, Gente- yo creo que al final siempre se produce una decantación, porque incluso cuando uno analiza hasta la lista de Acuña, uno descubre que Acuña tenía su especie de mini senado, es decir, gente que iba en su lista congresal, pero que él trataba de promover como si fuera una élite un poco más pensante en su partido. En este caso tenemos a Nel Townsend, a Iberico, que ya estaba senadeable, y a Pastor Lai, que Pastor Lai, con todo lo que nos puede parecer, sí era una figura para un senado. Incluso en la lista de Acuña había figuras para un senado. Muy bien, eso ha sido esto en Té de Tíos, el tema de la bicameralidad, un tema muy interesante en realidad, muy necesario tal vez, habría que pensarlo bien, pero como están las cosas, está un poco lejos Está bien. de plantear algo así. Esto ha sido Té de Tíos, pueden ver nuestros programas a través de la web transformandoelperú.org.p, del canal de YouTube Transformando el Perú, o encuéntrenos en Facebook como Transformando el Perú o en Quincenario Encuentro. Compartan, comenten, critiquen y hagan sugerencias. El intento de Transformando el Perú es realmente ese, transformar el Perú que somos, o sea, lo que estamos y lo que vamos avanzando, Y lo que no. en la medida en que nos escuchen y crucemos impresiones de todas partes, iremos efectivamente transformando el Perú hacia algo bueno, ¿se entiende?